venga a buscarnos. Sobre las nubes vendrá y con él nos vamos a encontrar. Bienaventurado aquel que se ha encontrado fiel, por siempre vivirá con él. El mundo vive de ilusión, no te dejes engañar. Antes de la destrucción, con él vamos a estar. Como ladrón de noche volverá, él volverá, él volverá. Como ladrón de noche volverá, Jesús volverá. Como ladrón de noche volverá, él volverá, él volverá. Como ladrón de noche volverá, Jesús volverá. Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Estoy aquí para darte la bienvenida al programa llamado La Casa Iglesia Online. Se llama así porque aquí compartimos estudios y devocionales de la palabra de Dios. Hoy día te quiero compartir un estudio fascinante, muy lindo, muy profundo, que he denominado los encuentros de los pozos. ¿Por qué lo he llamado así? Porque la Biblia relata muchos encuentros de hombres y mujeres que generalmente fueron en algún pozo. Voy a invitarte en primer lugar que busques en tu Biblia en Génesis 14:14. Allí quiero leer un versículo bíblico para que nos introduzcamos en este gran tema. Génesis 14:14. Dice así este pasaje: por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Beret. Eso dice Génesis 14:14. En la Biblia hay unas 63 referencias a la palabra pozo. La palabra hebrea pozo es Be'er, así con B larga, con dos E, Be'er. Y muchas ciudades, muchas localidades fueron fundadas cerca o en algún pozo. Creo que la ciudad más conocida para ti quizás pueda ser Beerseba. Quizás lo hayas escuchado, Beerseba. Y ahí está la palabra pozo, Beer. Ahí está. Entonces, cuando se habla de la palabra pozo, se refiere a un hoyo cavado para conseguir agua fresca. Entonces, los pozos no hay agua estática, estancada, sino que hay agua que fluye, tipo de la palabra revelada constantemente, que es el pan de cada día. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de él. Así que hoy día nos estamos alimentando de esa palabra. La Biblia, como te dije, menciona muchos encuentros de hombres y mujeres y menciona estas características, especialmente de algunos personajes que son tipo y figura de Cristo y la Iglesia. En primer lugar, te voy a hablar de los 4 pozos de Isaac. Esos son los primeros que te voy a compartir. Los 4 pozos de Isaac. El primero es el pozo de Esek, que significa contienda. Estoy en Génesis 26:20. Génesis 26:20 dice: y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Entonces Isaac volvió a abrir los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre. Entonces el pozo de aguas vivas nos hablan de la revelación de la palabra de Dios. Y a causa de ese pozo hubo contienda entre los pastores. Hoy, aún el día de hoy, muchos ministros tienen pozos de revelación de la palabra y en muchas ocasiones pueden darse contienda. Pero recordemos que el Señor no nos llamó a contender, sino a exponer la palabra, sembrando la verdad, porque de esa manera se marchita el error. Tenemos el segundo pozo de Isaac, que es el pozo de Sidna, que significa enemistad. Estoy ahí en Génesis 26. Voy a leer ahora el verso 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Entonces Isaac volvió a abrir otro pozo y hubo enemistad. No sé cuántos se acuerdan de José, que él fue metido en un pozo a causa de la envidia de su hermano, porque él recibía revelaciones de Dios en sueño.
Entonces los pozos de agua no son para enemistarnos, sino para compartirlos. Por eso Dios dejó diferentes dones en cada uno de nosotros para que cada uno nos necesitásemos el uno al otro. El tercer pozo de Isaac es el pozo de Rehoboth, que significa lugares amplios o espaciosos. En Génesis 26-22 dice: y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Isaac volvió, vemos, a cavar otro pozo, pero ya no hubo contienda ni enemistad. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando un pozo se irriga con el conocimiento de la palabra de Dios, llega a ver un lugar amplio y espacioso de prados de pasto, es decir, donde la palabra sobreabunde y nos haga crecer y nos dé espíritu de unidad. En Génesis 24:34 dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Entonces el verso 24 nos habla del aparecimiento de Dios, tipo de la parusia, cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto. La parusia es la venida del Señor. Tenemos el cuarto pozo, que es el pozo de Berseba, que significa juramento. Estoy en Génesis 26, del verso 25 al 28 voy a leer. Génesis 26, verso 25 al 28. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Entonces Isaac y Abimelech hicieron un pacto de juramento para que hubiera paz entre ambos. También significa el pozo de 7, número de plenitud, porque nos habla de la plenitud de la revelación en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios en nosotros. Entonces notamos que hay un pacto, y como a medida que viene más agua de revelación, se acaban las contiendas y se aprende a compartir hasta que se llega a un acuerdo. Pues la revelación de la palabra no es para contender, dijimos, sino para compartir. Entonces no nos cansemos de buscar los pozos de agua divina, porque esto nos conduce a ser más espirituales. Espero que en este momento tú ya estés bebiendo mucha agua de estos pozos. Vamos a ver un segundo pozo, que es el pozo y la piedra, el caso de Jacob y Raquel. Voy a ir a Génesis 29, en el verso 10 y 11. Génesis 29, versos 10 y 11. Y dice: y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Qué tremendo versículo te encuentro. Yo en este momento estoy pensando mucho en los jóvenes, en los solteros, porque aquí se relatan hermosos encuentros de parejas que fueron muy grandes en la historia de la Biblia. O sea, vemos que estos son mejores, estas historias que tiene la Biblia, mejores que cualquier novela turca. Vemos que Jacob es un tipo de los ministros, la piedra es tipo de Cristo, y Raquel, cuyo nombre significa oveja, es tipo de la iglesia. Entonces esta historia relata que cuando se juntaban todos los rebaños, removían la piedra que estaba en la boca del pozo para abrevar a los rebaños o darles de beber. Entonces cuando Jacob miró a Raquel, removió rápidamente la piedra y dio a beber a su rebaño.
y Raquel no volvió a apacentar ovejas. Entonces vemos que esa piedra era muy grande y se necesitaba mucha gente muchas veces para remover esa tremenda piedra. Pero ahí cuando apareció Jacob, bueno, él quiso demostrar como todo joven que tenía mucha fuerza, mucho ñeque, para demostrar que él era un gran hombre. Y eso pasa cuando a alguien le gusta a otra persona y trata de demostrar, no sé, que es poco menos que Rambo o Schwarzenegger juntos. Y ahí hizo esa tremenda cosa heroica, no sé cómo llamarle, y terminó besando a Raquel, y Raquel terminó alzando su voz y lloró. Entonces nosotros vemos que por medio de los ministros que Dios delega es removida la roca para dar la palabra revelada. Y esto nos aclara que los ministerios primarios pertenecen a cuya cabeza es Cristo. Y vemos que se necesita un ministro para remover la piedra y abrevar a los rebaños. Voy a ir al tercer pozo, que es en el desierto, y es el encuentro de Moisés y Séfora. En Éxodo 2:16 dice: y estando sentados junto al pozo, escucha bien por favor, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Ahí vemos que Moisés es tipo de Cristo. Séfora significa gorrión, que es tipo de la iglesia. Séfora fue escogida entre 7 porque dice que había 7 hijas, que es como las 7 iglesias del Apocalipsis. Y vemos que una será escogida entre 7. Y Moisés vemos que se casó antes de ir a libertar al pueblo de Israel en Egipto. Es decir, antes de que vinieran los juicios de Dios. Cristo se casará antes de que vengan los juicios de Dios sobre la tierra en estos tiempos, ¿no es cierto?, de la gran tribulación. Vemos que ellos como pareja tuvieron 2 hijos. Uno se llama Gerson, que significa forastero, que nació antes de ir a liberar al pueblo de Egipto, antes de los juicios. Y el otro se llama Eleazar, que nació en Egipto. Es decir, hay 2 tipos de cristianos: aquellos que escapan de los juicios de Dios como Gerson, y los que escapan en medio de los juicios como Eleazar. Entonces Moisés quería ir a libertar al pueblo de Israel sin haber circuncidado a su hijo, y Dios procuró matarle en el camino, pero Séfora entendió la señal, agarró un puñal y circuncidó al niño. Entonces la sangre fue derramada en ese momento. Esto es tipo del nuevo pacto de sangre que Dios derramó por nosotros, para que fuéramos circuncidados del pecado y así libertados de los juicios que van a acontecer en los tiempos de la gran tribulación. Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. Ahora vamos a la parte más larga del tema, el pozo de Nacor. En el pozo de Nacor hubo otro tremendo encuentro de otra pareja llamada Isaac y Rebeca. En Génesis 24:11, voy a comenzar a leer, dice: e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua. Se da cuenta que todos fueron estos encuentros de estos hombres y mujeres, estas parejas fueron cerca de un pozo. Entonces este capítulo relata de cómo Abraham busca esposa para Isaac. Entonces Rebeca es tipo de la iglesia, Eliezer es tipo del Espíritu Santo y los camellos son tipo de los ministros. Vemos aquí un cuadro perfecto de Abraham como el Padre Celestial escogiendo una esposa, la iglesia, para su Hijo Cristo. Así que vemos cómo el Padre prepara una boda para su amado Hijo. No sé cuántos se alegran por eso, cuántos se entusiasman con eso. Y vemos que Isaac es un tipo perfecto del Señor. Igual que Jesús, había sido ofrecido en sacrificio y ahora buscaba esposa. Entonces Isaac, a semejanza de Cristo, le fueron dadas todas las cosas de su padre. Y finalmente Isaac, como Cristo, amó a su esposa tiernamente para siempre. Vemos a Eliezer, que es un tipo perfecto del Espíritu Santo. El siervo de Abraham fue hasta Mesopotamia por una sola razón, con un solo propósito: buscar una esposa para Isaac.
Años después, mucho tiempo después, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo vendría de nuevo, en este caso a Pentecostés, con un solo propósito: adquirir una esposa para el Hijo. Eliezer en Mesopotamia honró públicamente y abiertamente y constantemente al Padre y al Hijo. Y hoy el Espíritu Santo hace lo mismo. No sé cuánto sienten la presencia de Dios en esta hora, del Espíritu Santo exaltando al Señor. Rebeca es un tipo perfecto de la iglesia. Entonces, para que alguien pueda entrar en la verdadera iglesia de Dios, debe primero responder positivamente a la pregunta del siervo del Padre. La pregunta que le hicieron a Rebeca está ahí en el verso 58. Cuando la llamaron, dice la Biblia, a Rebeca, y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. ¡Qué tremenda respuesta! Ojalá que si haya estado flaqueando tu fe, si te debilitaste en el camino, si te desganaste, espero que hoy día con esta palabra esa afirmación haya crecido de nuevo o haya nacido, si que tú todavía no conoces al Señor, porque nosotros tenemos que responder de la misma manera: sí, iré. Entonces Isaac vemos que no podía casarse con cualquiera, así tampoco el Señor. En este momento la iglesia es la novia, aún no es la esposa. Es por eso que la iglesia debe ser una novia pura. Entonces la mujer debía venir, la mujer que iba a ser de Isaac debía venir de la familia de Dios. No podía venir de una familia pagana. Y sin duda muchas cananitas hermosas y quizás de muchos talentos hubieran estado muy contentas en casarse con Isaac y tener parte de su riqueza, de su dote, pero eso iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces en ese momento Isaac era como el varón más apetecido ahí en todo ese medio. Entonces, en un sentido espiritual, el criado es un cuadro del Espíritu Santo, cuya obra es traer al perdido a Cristo y así formar la iglesia, la esposa del Señor. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo siempre es apuntar a Cristo y glorificarle. Jesús mismo dijo del Espíritu Santo, dijo: Él me glorificará. Dijo Cristo respecto al Espíritu Santo, eso dice Juan 16:14. Y a menudo el criado menciona a su amo y al hijo de su amo en este relato que estamos leyendo. Él vivía para complacer a su amo. Porque la palabra amo, cuando tú leas el versículo y busques cuántas veces aparece la palabra amo aparece 22 veces. Entonces el Espíritu Santo ha sido enviado a este mundo para representar a Cristo y hacer la voluntad del Salvador aquí en la tierra. Y el criado, escúchame bien, que representa al Espíritu Santo, llevó consigo una porción de riqueza de su amo, así como el Espíritu Santo es la arra de nuestra herencia, dándonos a veces una pequeña porción de la gran riqueza que un día disfrutaremos en la gloria. Cuando estoy hablando de esas riquezas, de esa dote, de esos tesoros, estoy hablando de los dones del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. No sé ya cuánto han recibido algún regalo, algún don. Bueno, la Biblia dice que nadie ha sido la excepción, a todos le ha dado alguno. A lo mejor tú no sabes cuál es el que tienes solamente. Entonces Eliezer, el criado, es un ejemplo al procurar nosotros servir al Señor. Quiero que me tomes mucha atención, por favor, porque él es un tremendo ejemplo que está ahí, tenemos que seguir. Por ejemplo, el criado solo pensaba en su Señor y en la voluntad de Él. Es más, anhelaba tanto concluir su tarea que no se preocupaba por la comida. Él dijo: yo no voy a comer hasta que acabe la misión, la obra. Y a veces nosotros ponemos demasiado énfasis a las cosas físicas antes que las espirituales. Entonces el criado recibió órdenes de su amo y no las cambió ni en un ápice. Otra cosa muy importante, él creía en la oración y sabía cómo esperar en el Señor. Entonces no hay lugar para la impaciencia precipitada en el servicio del Señor. Entonces Eliezer tenía un trabajo muy difícil. Tenía que encontrar esposa para el hijo de su amo. Entonces muchas personas tienen un gran problema porque
ni siquiera han encontrado una buena esposa para sí mismos. Entonces, ¿cómo pueden encontrar una esposa para alguien más? Tremendo problema. Entonces, Eliezer hizo lo que todos tienen que hacer. Bueno, si tú eres soltero o soltera y aún no te casas o no encuentras tu pareja ideal en el Señor, bueno, aprende de esto, toma mucha atención, saca papel y lápiz y anota y anota. Entonces, Eliezer, ¿qué hizo? Entonces él lo está enseñando que si tú quieres tener la esposa correcta, el esposo correcto, tienes que tomar atención a esto. Entonces lo primero que hizo fue que le pidió que Dios le ayudara desde un inicio. Y llegó al pozo y dijo: Señor, que sea la esposa que tú has escogido para Isaac. Yo voy a pedir agua para beber para mí mismo, pero la que yo pida agua para beber para mí mismo, Señor, que ella voluntariamente se ofrezca para darle de beber a todos mis camellos. Esa era la señal, una señal extraordinaria, donde vamos a encontrar una mujer así. Entonces, la oración que está en el verso 14, yo quiero que usted la observe muy bien. Estoy en Génesis 24:14. Esta es una de las oraciones, escúchame bien, más poderosas de la Biblia. Si tú no has leído esto, te estás perdiendo gran parte de la vida. Estoy en Génesis 24:14. Es una de las oraciones, te decía, más completas de la Biblia, más maravillosas. Porque no solo nos muestra gran fe, sino que esta oración nos demuestra que fue respondida antes de que terminara de hablar. ¡Qué tremendo! Es tremendo, es maravilloso cuando uno lee esto. Porque dice el verso 15, en el 14 él ora y en el 15 dice: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca. ¡Oh, qué tremendo! Hizo la oración, acababa de terminar y aparece Rebeca. ¡Oh, así es el Señor! ¡Qué tremendo! Por eso es tan fascinante la palabra de Dios. Dice: aconteció que antes que él acabase de hablar, o sea, yo creo que todavía no termina ni de orar y ya Dios contestó. ¡Oh, qué tremendo! ¡Qué maravilloso! Cuando tú entiendes esto, tú vas a disfrutar de la oración en otros niveles. Dice: he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. ¡Qué tremendo! Y de aquí de nuevo vemos un cuadro de Cristo en la iglesia. Vemos que Rebeca era una virgen pura, así como lo será la iglesia cuando realicen las bodas del Cordero ahí en el tercer cielo. Y notamos la actitud de servicio en Rebeca, cuando dio de beber agua del pozo a Eliezer y a los camellos. Estoy ahí en Génesis 24, ándame siguiendo por favor. Verso 17, el verso 19. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. ¡Oh, qué tremenda mujer! ¡Qué tremenda! No sé si tú te das cuenta que en el pasaje que yo he leído se repite muchas veces la palabra prisa. Ella corría, hacía todo rápido. Entonces, mientras transcurría su día cotidiano, estoy hablando de Rebeca, ella no imaginaba que un gran cambio en su vida llegaría en forma inesperada. Yo sé que muchas señoritas, hermanas, solteras, quizás están esperando al príncipe azul. Pero hay que estar sirviendo al Señor y Él se va a encargar de concederte las peticiones de tu corazón. Amén. No sé si está allá al otro lado. Gloria a Dios. Aleluya. Grito de júbilo. Y vemos que ese día normal ya no iba a ser normal, porque iba a ser un día especial. Y Rebeca, que es en hebreo rica, era una muchacha muy atractiva, Rebeca. Pero no se trataba solamente de una cara bonita, estaba llena de vida.
se había mantenido moralmente pura. Y aunque su familia era adinerada porque tenían sirvientes, ella no era una niña mimada, ni la trataba como una princesa. Y ya había recibido la enseñanza, escúchame bien, de la ley del esfuerzo. Anótalo por ahí, la ley del esfuerzo. Sabía que trabajar duro era el secreto para tener un destino de éxito. No sé si me escuchaste, la ley del esfuerzo, trabajar duro. Ese es el secreto para tener un destino de éxito. Porque en el mundo muchos buscan la manera contraria. Ellos dicen que buscan un golpe de suerte, que venga de repente a su vida, pero sin trabajar. Y eso es muy ingenuo. Entonces, al igual que muchas mujeres de su época, ella se encargaba de tareas pesadas a veces en el hogar. Por ejemplo, al caer la tarde, iba al pozo ahí cargada con su cántaro sobre su hombro para buscar agua para la familia. Entonces, escúchame bien, existía otra ley, que era la ley de la hospitalidad. Anótalo, la ley de la hospitalidad, que consistía en darle agua a los viajeros. Entonces vemos que ella atendió a Eliezer. Eliezer venía de un viaje en el desierto. Allá hace mucho calor. Yo no sé si en ese tiempo habrán existido desodorantes, spray de barra, colonia. Y esta señorita no tuvo tapujo, no tuvo problema de hablar con este hombre que seguramente venía muy sudado y quizá olía a kilómetros. Y aunque era una señorita, ella lo atendió y lo atendió muy bien. Y vemos que existía esa ley, la ley de la hospitalidad. Y ella conocía esa ley y practicó esa ley. Y le dio agua de beber a Eliezer, el siervo. Pero darle agua a 10 camellos es más que eso. Entonces algunos dicen, este toma más que camello. Porque toma y toma y no para de tomar nunca. Entonces estos camellos eran camellos de una sola joroba, pesaban unos 700 kilos y podían beber hasta la mitad de su peso en agua. Esto quiere decir que ellos podían tomar 350 litros de agua. Pero para que no se me acuse de ser exagerado, bueno, vamos a suponer que no estaban muy sedientos los camellos y que solamente iban a beber unos 160 litros de agua. Y eran 10 camellos. Y fíjese que ella no solo le ofreció darle un poco de agua a los camellos, sino de darle de beber hasta que saciaran su sed. Oh, una cosa es darle agua a un camello. No le iba a dar a un gatito, un perrito y toma agüita. No, un camello iba a tomar. Se dice que un camello sediento puede beber, escúchame bien, 150 litros de agua en apenas 13 minutos. Por algo son camellos. Y en este caso tenemos 10 camellos. Si tú sacas tu cuenta, se necesitaban más o menos 1.600 litros de agua para saciar la sed de estos camellos. Y digamos que el cántaro de barro de Rebeca le cabían más o menos aproximadamente unos 10 litros de agua. Y la Biblia dice que ellas cargaban su cántaro sobre su hombro. Y estos cántaros no eran cántaros livianos de plástico, porque en ese tiempo todavía no se había inventado eso. Era a veces un cántaro de barro o a veces de piedra. Entonces vale la pena mencionar que 10 litros de agua pesan más o menos entre 9 a 10 kilos. Esto quiere decir que Rebeca tenía que hacer más de 100 viajes al pozo para sacar agua y acarrear más de 10 kilos a donde estaban los camellos. Así que a Rebeca le podían esperar muchas horas de trabajo duro. Y cuando Rebeca hizo esto, Eliezer no se puso a ayudarle. Él simplemente la observó. Oh, el Espíritu Santo nos observa cuando tú haces lo que tienes que hacer. La ley de la hospitalidad. Él nos está observando. Él nos está mirando. Y una de las cosas más maravillosas es que el Señor no solamente espera que hagamos lo que tenemos que hacer, sino que hagamos mucho más que eso. Y Él solamente
nos observa, solamente nos ve. Y yo no sé qué tan lejos habrá estado el pozo, pero la Biblia dice que ella corría y se daba prisa en hacer esta tarea de atención. Iba al pozo, bajaba el cántaro, lo levantaba, ponía el cántaro sobre su hombro, corría, se daba prisa, bajaba su cántaro, echaba el agua y daba de tomar agua a los camellos y regresaba y ya hizo un viaje, pero le faltan 90 viajes más y corre de nuevo, baja el cántaro, va al pozo de nuevo, lo toma, pone su cántaro sobre su hombro y va otra vez. Y la obra de Dios es así. Y muchas veces el Espíritu Santo solamente nos mira, nos observa, cómo nosotros hacemos la obra del Señor. Y ella conocía la ley de la hospitalidad, pero como te dije, ella también conocía la ley del esfuerzo. Dios, a un gran hombre llamado Josué, más de una vez le tuvo que decir: esfuérzate y sé valiente. Y en otra ocasión le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Entonces tenemos que conocer en la obra de Dios la ley del esfuerzo. Y vemos que Rebeca iba y venía, y ella estaba haciendo ahí la obra, la tarea, el trabajo, el servicio, bajo la atenta mirada de este criado, de este anciano llamado Eliezer, llenando una y otra vez el cántaro para llevar agua al bebedero donde estaban ahí los camellos. Entonces no te canses de hacer la obra de Dios. Cuando hagas la obra de Dios, hácelo con pasión, hácelo con ganas, hácelo no para el ojo humano, sino como para el Señor. Y mientras Rebeca realizaba esa tarea de dar agua a todos los camellos, el siervo en ningún momento la detuvo, nunca la paró. ¿Por qué? Porque él quería saber si ella en verdad daría agua a todos los camellos o si solamente lo había dicho. Porque evidentemente Eliezer conocía gente que le es más fácil hablar que servir, que hablar. Entonces él necesitaba saber si esta señorita, esta jovencita, tenía el corazón de una servidora o solamente el hablar de una. Y yo quiero que tú entiendas esto. Jesús, nuestro Señor, Él dice: si te piden 1 milla, tú haces 2 millas. Existía otra ley en el Imperio Romano que decía que todo romano que estuviese cansado o que no quisiera llevar una carga, le podía pedir a cualquier judío que la llevara. Y le podía decir: hey, tú, lleva esta carga. Y el otro estaba obligado a hacerlo. En ese contexto habló Jesús de eso. Si te piden 1 milla, tú haces 2. O sea, Jesús nos está diciendo que tienes que ir más allá de nuestra obligación. El problema es que a veces ni siquiera hacemos lo que se espera de nosotros. Y muchas veces si lo hacemos de mala manera, estrilando, hablando, reclamando. Rebeca era servicial, era observadora, con iniciativa propia, no era quedada, no era cómoda. Y horas antes, al caer la tarde, Eliezer había clamado una oración, pidiendo, diciendo, estoy en Génesis 24, del verso 11 al verso 14, él había dicho: oh Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego hoy me des éxito y me muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente: yo le diré a una de ellas: por favor, dame de beber de su cántaro. Y si ella dice: sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. Y de esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Esa era la oración de Eliezer. Y él estaba seguro
que toda mujer del lugar sabía que un camello sediento puede beber mucha agua. Ellos eran gente de ahí, le era común el tema. Así pues, la que se ofreciese a saciar la sed de estos 10 camellos tenía que estar dispuesta a hacer un gran esfuerzo, un gran trabajo. Y yo espero que el Espíritu Santo haga nacer eso en tu corazón, las ganas de hacer un gran esfuerzo por la obra de Dios, de llevar la palabra, de enseñar la palabra, de predicar la palabra. Y ahora quiero que miren su recompensa. Su recompensa no fue revelada, sino hasta después que ella terminó de darle agua a todos los camellos. Entonces Eliezer, el siervo, que representa al Espíritu Santo, del morral que estaban los camellos, sacó pendientes y brazaletes de oro que representan los dones del Espíritu Santo. El tema era que ella no sabía que esos camellos venían cargados de tesoro cuando ella le dio de beber a esos camellos. Porque existe otra ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Por eso no te canses de sembrar. Vienen a mi corazón, a mi mente, el trabajo del evangelista, el trabajo del pastor, que muchas veces es cansador. Pero Dios no está hablando en esta hora, no está diciendo no te canses de sembrar, porque a su debido tiempo vas a cosechar y la cosecha va a ser abundante. Me recuerdo de un vendedor de Biblias. Eran enciclopedias, perdón. Él vendía enciclopedias, era un vendedor de enciclopedias. Y le fue muy mal, hubo una temporada muy mala, pero pésima, muy mala. De mucho tiempo de no vender ni una enciclopedia. Un día tocó una puerta, como le era común, porque él iba puerta por puerta. Y llegó una puerta, pero estaba tan cansado del tema, de lo mal que le iba, porque ya eran muchos días, era mucho tiempo. Y estaba agotado, mal alimentado, con sed, fatigado. Y ese día, cuando él tocó una puerta, la intención de él no fue vender ninguna enciclopedia. Su rostro demostraba lo agotado y cansado que estaba. La mujer que abrió la puerta era una persona que se conmovió y entendió rápidamente cuando le vio el rostro, cuando le vio la cara. Y el hombre la quedó mirando y le dice: señora, ¿usted me podría convidar un vaso de agua? Y la señora, que entendió en su corazón, fue movida a misericordia y entendió la necesidad de él. Le dijo: joven, yo no solo le voy a dar un vaso de agua, sino que le voy a comer un rico vaso de leche, y si quiere un café, tengo unas tortitas, unas galletitas, y les voy a convidar. Él lo recibió con mucho aprecio. Para él fue una gran bendición, porque realmente andaba muy hambriado y cansado y agotado. Le preguntó el nombre a la señora, le dio el nombre. Le dijo: se lo agradezco mucho, jamás lo voy a olvidar lo que usted ha hecho por mí. Él se fijó muy bien en la señora, en la calle, en el número de la casa, en todos esos aspectos. Y así como es la vida, que da muchas vueltas, pasaron muchos años. Esta situación que le estoy contando se fue al olvido. La mujer enfermó, terminó yendo al hospital, la terminaron operando. Y en muchos hospitales, cuando te atienden y te operan, después que te mandan a tu casa, después de muchos días, a veces más de una semana, te mandan una carta con el detalle del costo de todo lo que implicó tu hospitalización y los gastos asociados. Ella estaba ya tratando de recuperarse, y cuando miró esa carta y ve
hospital y haber sido operada y atendida en ese lugar. Eran millones y millones que para ella era imposible pagarlo. Cuando Dios dijo, yo no, jamás voy a poder pagar esta cantidad de dinero. Y lo más sorprendente es que en la carta, en la parte de abajo, decía, todo esto que está aquí ya está pagado, con un vaso de leche, con un café, con un poquito de torta y unas galletas. Y firmaba atentamente el doctor. El doctor era aquel hombre que había tocado esa puerta, el vendedor de enciclopedias. Él vendía enciclopedias de medicina y con eso él costeaba sus estudios de medicina y así llegó a ser un médico. Y ese hombre jamás olvidó a esa mujer. Aunque ella lo olvidó y lo pasó al olvido, él jamás lo olvidó. Y nunca ese hombre, como doctor, él la reconoció inmediatamente y se dio cuenta que era aquella mujer. Y él estaba muy agradecido a aquella mujer. Así es la ley de la siembra. Lo que tú siembras y tú cosechas amor, amor vas a cosechar. Así que no te canses de sembrar. Ahora tomemos nota en Eliezer. ¿Quién no le ofreció en primer lugar la recompensa? Él no se levantó y dijo ahí, cuando estaban todas las jóvenes ahí con su cántaro, nos dijo, dame caballero, señoritas, tengo estos brazaletes, tengo estos pendientes de oro. No, él no dijo eso. Él no dijo, tengo esto para la primera mujer que se presente para dar a beber a mis camellos. Hubiera tenido una lista interminable de mujeres. Pero una cosa quiero decirle en este día. Yo quiero decirle que Dios recompensa muy bien a su siervo. Él es un muy buen pagador. Él no le queda debiendo a nadie. Y a veces se escucha de gente que dice que dejaron muchas cosas para servir a Dios. Y algunos dicen, no sé, en su testimonio, yo pudiera ahora ser muy rico, pero todo lo dejé para servir al Señor. Como que nos quieren impresionar y quiere que Dios diga, wow. Como que nosotros tuviéramos que decir, uy, qué suerte tuvo Dios de escoger a este hombre y encontrar a este hombre. Pero yo quiero decirte que yo no dejé nada para servir al Señor. Y Dios ha sido mejor conmigo que lo que el mundo me podía brindar y que el diablo jamás me hubiera dado. Y dejé todos esos trapos viejos y rotos y Dios me ha vestido de vestiduras blancas y hoy día como maná del cielo y por eso vivo feliz sirviéndole a Él. Es mi pasión servirle, enseñar, compartir de la palabra de Dios. Los discípulos un día le dijeron al Señor, Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué nos toca a nosotros? ¿Y sabes qué le dijo el Señor? No hay nadie que haya dejado a padres, a hijos, terrenos y casas, que no vayan a recibir 100 veces más, no solamente en esta vida, sino en la vida venidera también. Es un buen trato servirle al Señor. Pero Él no nos ofrece recompensas de antemano. Te garantizo que si tú supieras y conocieras de todas las recompensas que se van a repartir en el tribunal de Cristo, te pondrías a servir a Cristo con todas tus ganas en este mundo. Esta mujer ejemplifica lo que debería ser la actitud de nuestra alma redimida a la hora de servir el propósito eterno de Dios, que nuestro prójimo. El Eterno habla de la esposa del Mesías, que será sin mancha ni arruga. Y por ello hallo conveniente destacar algunas características que debe tener el servicio y que tenemos que ser semejantes a esto que se dio en Rebeca. Ella dio un servicio gustoso y al momento en que Eliezer le pidió agua, ella respondió sin queja alguna, sin murmullo, sin murmuración en su interior. Respondió con amor, respondió con actitud servicial. Y le dijo, bebe, Señor mío, y se dio prisa. La expresión hebrea da a entender que ella no esperó otra oportunidad ni otro momento. Hizo al instante lo que le demandaban. También vemos un servicio dispuesto.
Ella no se conformó con cumplir con lo que debía ser de acuerdo a lo pautado en la petición de Eliezer. Ella se determinó a hacer más. Ofreció más de lo que le pidieron. Tampoco tardó en hacerlo. Y muchas veces esperamos a que otro nos pida lo que tenemos que hacer, lo que sabemos que hay que hacer o lo que falta por hacer, y no nos comprometemos, sino hasta que no nos queda otra. Y cuántas veces aún lo que nos piden, a veces hacemos solamente lo que nos corresponde, pero nada más. Por eso tenemos que tener un servicio responsable, porque ella, una vez que se ofreció, se dio prisa a cumplir con lo que prometió y lo terminó con calidad total. Muchas veces que son colocados en un puesto en la iglesia, a veces ni siquiera terminan con el puesto, ni siquiera llegan al relevo del nuevo que va a ocupar su puesto. Por eso, si tú has recibido ese gran privilegio de ser nombrado en algún puesto de liderazgo, escucha esto que Dios te está hablando a través del Espíritu Santo a tu vida, porque Él está esperando mucho de ti. Y vemos que ella dio a beber a los 10 camellos que Eliezer traía consigo. Ella fue responsable y esforzada y cumplió con su trabajo, por más difícil que este haya sido. Entonces, ¿cuántas veces no te animas a tomar el trabajo difícil? ¿Cuántas veces eliges lo más fácil que hacer, lo que lleve menos tiempo, menos esfuerzo? ¿O cuántas veces has comenzado una tarea que después la has abandonado a la mitad? Y vemos que ella hizo un servicio desinteresado. Rebeca no sabía que Eliezer buscaba una mujer, una esposa para Isaac. Ella actuó de ese modo sin buscar un premio, sin buscar una paga, sin buscar un beneficio propio. Lo hizo de corazón. Demostró su pureza, demostró su bondad, sin que nadie más que Eliezer lo viera. No buscando la aprobación de nadie, ni de nadie más. Entonces, una de las características de la iglesia que será arrebatada es que es una iglesia que sirve y que reconoce las cosas lindas que es la obra del Señor. Rebeca en cierto momento tenía que tomar una decisión importante, como todos nosotros. ¿Se quedaría en casa con su familia o continuaría siendo una criada? ¿O crecería por fe con las palabras del criado y se iría a casar con Isaac, un hombre que jamás había visto? Y Génesis 24:55 dice que entonces respondieron su hermano y su madre y dijeron: espere la doncella con nosotros lo menos 10 días y después irá. Entonces el mundo aconseja al pecador que espere, así como Labán y su familia aconsejó a su hermana. Entonces los pecadores por lo general no se apuran en cuanto a la salvación de su alma. Hasta ese momento Rebeca se había movido a prisa, pero ahora la familia quería que ella anduviera más lento. Por eso la Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. En el verso 55, quiero que tú lo observes, habla de la petición de la familia de Rebeca para que se quedara 10 días más con ellos. Pero Eleazar intervino y no la dejó. Se la llevó el día que tenía que llevársela. Recuerda que Él es el Espíritu Santo. Él está representando. Él vino a formar una iglesia, a buscar una iglesia, y Él va a llevar a la iglesia al encuentro con Cristo. Él está decidido a eso. Él está decidido a llevarnos a la perfección hasta el día de Cristo. En estos días estamos viviendo estos minutos finales en el Señor. Por eso Dios está haciendo estos últimos ajustes en el corazón de sus hijos y de sus hijas, de su pueblo. En Génesis 24:56, y les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Y podemos admirar la decisión de Rebeca cuando ella dijo: sí, iré. Es un acto de fe. A quien amáis sin haberle visto, dice la palabra del Señor. Y eso cambió su vida. Porque de criada ella se iba a transformar en novia. De la soledad del mundo al gozo, al amor y al compañerismo. Y de la pobreza, escúchame bien, a la riqueza. De la abundancia a la sobreabundancia de Isaac.
La pregunta es, ¿ella veía toda la riqueza de Isaac? Por supuesto que no, no sabía nada. Hubiera sido imposible eso. Ella no sabía nada respecto a él. Lo único que sabía, escúchame bien, lo único que sabía de Isaac, que representa a Jesús, a Cristo Jesús nuestro Señor, era lo que Eliezer le comenzó a hablar de él. Lo único que sabemos es lo que el Espíritu Santo, el que inspiró la palabra, lo único que sabemos del Señor es lo que Él nos habla por medio de ella. Él en esta hora nos está hablando, el Espíritu Santo nos está hablando. Nos está hablando igual como le habló a Rebeca. Y nosotros vemos que ella lo que escuchó, lo creyó y se convenció de ir con Eliezer a casarse con alguien que nunca había visto. Y asimismo hoy día ocurre con los pecadores de hoy. El Espíritu le habla y les muestra las cosas de Cristo, lo suficiente para que tomen la decisión correcta. Entonces Él nada más nos pide de dar a beber a los camellos sedientos. Pero la recompensa más grande no fueron, escúchame bien, ni los brazaletes, ni los collares, ni los pendientes de oro. La recompensa verdadera fue Isaac. Yo sé que Dios ha derramado dones preciosos en la iglesia. Dones de profecía, dones de ciencia, dones ministeriales del pastor, del evangelista, del que canta. Dones hermosos. Pero Cristo es más hermoso que todos aquellos dones. Esa es la mayor recompensa del Señor. Y yo creo que todos los que estamos escuchando esto no vamos a estar dispuestos a dejar eso por alguna cosa de este mundo. Este mundo nunca nos trató bien y nos dio nada de bueno. Y no podemos esperar nada de bueno en este mundo. El Espíritu quiere llevar a su iglesia. Quiere llevar a la iglesia al encuentro con Cristo. El Padre ha preparado el lugar donde se va a ejecutar la gran boda. Y nosotros vemos ahí que en el capítulo 24 vemos al criado, Eliezer, el Espíritu Santo fue a buscar a la novia. Y luego cuando la novia se acercaba, Isaac aparece a recibirla, porque el Espíritu Santo nos va a llevar al encuentro con Cristo en las nubes. El novio nos está esperando. Isaac estaba esperando ahí a que llegara Eliezer con la novia, con la que iba a ser su esposa. Y déjame decirte, iglesia, que eso puede ocurrir en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y en la hora de la tarde, cuando se encontraron, antes que se oscureciera el mundo, fue cuando ellos tuvieron ese gran encuentro. Y antes que este mundo entre en la gran tribulación, es cuando Cristo va a tener esa unión con su esposa amada, la iglesia. Y la Biblia nos dice que cuando Rebeca vio a Isaac, ella se bajó de su cabello, se bajó rápido y dijo: ¿y quién es él? Y ahí Eliezer le dijo: él es Isaac. Oh, wow, Isaac. Oh, qué tremendo, qué maravilloso. Qué maravilloso va a ser ese encuentro. Cuando el Espíritu Santo nos diga: él es. Ahora lo puedes ver cara a cara. A Él fue que serviste. Lo que hiciste en esta vida, Él lo va a recompensar en una medida que no lo imaginamos. Porque pronto se va a escuchar esa palabra que te decir: buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y ahí ocurrió esa presentación. Isaac dijo: yo soy. Y ella dijo: yo soy Rebeca. Oh, qué hermoso fue eso. Y después ya los pendientes, el brazalete, la cadena, nada de eso ya tenía valor, porque ahora ella tenía a Isaac. El Espíritu Santo sabe en qué momento se va a llevar a la novia para encontrarse con Isaac, tipo de Cristo. Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. De esta forma,
la obra del Espíritu será consumada, será terminada. Y la fe de Rebeca fue recompensada, así como tu fe también, de la misma manera, va a ser recompensada. Su nombre aparece en la Biblia, en la palabra de Dios, y disfrutó del amor, de la compañía y de la riqueza de Isaac, y llegó a ser parte importante del plan de Dios. Si ella hubiera rehusado ir, hubiera muerto como una mujer desconocida. La Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que damos gracias al Señor por esto maravilloso de poder compartir, en este caso, la palabra de Dios. Damos gracias por el Espíritu Santo de estar con nosotros a través de este medio. Yo la verdad que estoy muy tocado por el Señor, muy tocado profundamente. Sé que esta palabra ha llegado poderosamente a tu vida, y yo le doy gracias al Señor por tu vida. Yo sé que si tú llegas a mirar esta prédica, este devocional, este estudio, grandes cosas hará Dios en tu vida. Él va a hacer el ajuste necesario que hace falta en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Sanará la herida abierta que quizás todavía está, y esa herida cicatrizará, porque el aceite del Espíritu Santo caerá sobre tu vida. Así que yo le doy gracias por poder compartir esta palabra. Quiero orar por tu vida para ya concluir con esto. Es una hermosa canción que estoy colocando que habla del Salmo 51 y que habla de nuestra necesidad que nosotros tenemos de Él. Así que, como te digo, no te canses de sembrar. La próxima vez que algún necesitado toque a tu puerta, ábrela y saca la cabecita afuera y mira si anda con algunos camellos. O pregúntale, por si acaso, ¿usted no andará con algún camello? Bueno, pero por ahí puede aparecer un gatito, un perrito, algo para que te vayas entrenando. Así que estoy muy contento de parte de Dios. Y quiero orar por tu vida en esta hora, como te dije. Padre eterno, yo te doy las gracias por esta palabra que es colocada en mi corazón en este tiempo, Señor. Te doy gracias porque tú nos guías a toda verdad, a toda justicia. Yo te clamo por todo hombre y mujer. Te clamo por toda señorita, por todo jovencito, niño, Señor, que vaya a escuchar esta palabra. Por todo hombre y mujer que esté débil en la fe. Te clamo por tus siervos, los que llevan tu palabra, los que pastorean, los que evangelizan. Quizás haya habido algún momento de desánimo, de cansancio, pero tú traerás en esta hora nueva fuerza, ungirás su vida y se sentirán como verdaderos búfalos, fuertes para hacer la obra con pasión, con contentamiento y a prisa, porque hay muchas almas que salvar, porque tú vienes pronto por tu iglesia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, bendito Dios. Gracias por la renovación que estás trayendo sobre nuestras vidas. Oh, Rabaya, Labasizalay. Y Rabanda, Rabacho, así, Alanda, Rabaía, Salay. Bendito eres para siempre. Bendice cada hogar que abra su puerta a esta predicación. Soltamos la palabra de bendición, las nuevas fuerzas. La palabra de gozo es implantada en tu corazón para que tengas alegría en este tiempo final. El gozo de Dios, nuestra fortaleza. Pasión incontenible de Dios para hacer la obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. A Él sea toda gloria, toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. Que el Señor te bendiga mucho.
otro día estaremos compartiendo nuevamente otra palabra. Que el Señor te bendiga. Amén. Ahí donde tú estás, alaba, glorifica al Señor, cántale a Él. Amén. Bendiciones. Shalom. Todo ojo le verá cuando venga a buscarnos. Sobre las nubes vendrá